Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos en nuestro curso de nuevo sobre las epístolas del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y hay mucho de qué hablar. Entonces, como estaban ustedes, les pedí sus preguntas y dudas y comentarios. Y generalmente hay dos preguntas principales que siempre recibimos cuando hablamos de primera, segunda de Tesalonicenses. Vamos a tratar las dos preguntas hoy y también vamos a hablar de otros puntos importantes. Por supuesto, siempre es algo que edifica, que nos edifica el estudio de la palabra de Dios. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y el Espíritu Santo a través de la palabra va a abrir los corazones para que crezcamos en la fe, en el entendimiento de quién es Dios y cómo nos salva. Antes de seguir adelante, vamos a saludar a Teresa. Teresa, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches a todos. Muchas gracias, pastor. Es un placer, Teresa. Bien, ok, vamos a, como siempre, vamos a comenzar nuestro tiempo juntos aquí con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de nuevo para escuchar tu voz en la palabra. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo que siempre obra por medio de tal palabra, que crezcamos en nuestro entendimiento de tu palabra, en nuestra fe por medio de la misma palabra y también nuestra capacidad para compartirla con nuestros hermanos. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, antes de seguir adelante, saludamos a Marcelo. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profesor Andrew. Un gusto estar aquí. Gracias. Un placer, Marcelo. Gracias a usted. Ahora seguimos adelante. Bueno, en la pregunta de repaso solamente tenemos una, porque vamos a enfocarnos en las preguntas de ustedes más, pero importante entender el contexto de las cartas. ¿Cuándo y dónde escribió Pablo sus dos cartas a los tesalonicenses? Arturo, por favor. Bueno, pastor, se considera que Pablo lo escribió cuando se encontraba en su segundo viaje misionero. Se considera o se piensa que es en el año 51-52 después de Cristo. Y lo hizo cuando estaba haciendo la obra misionera en Corinto. Es decir, desde Corinto lo llevó a cabo. Y es probable que un par de meses pasaron de la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Bien, muchas gracias, Arturo. Y lo interesante del año es que esta es una carta que podemos como saber mejor que los demás sobre la fecha. ¿Por qué? Porque en Hechos menciona un gobernador allá que se llama Gallo y han descubierto inscripciones romanas que tienen su sello en Corinto. Entonces sabemos los años cuando él servía allá en la ciudad de Corinto. Y lo que es obvio, y vamos a leer el contexto más adelante, es que Pablo escribió desde Corinto. Como sabemos, al leer lo que viene en 1 de Corintios, o 1 de Tesalonicenses especialmente, y lo que vemos en Hechos, cuando Pablo está allá en Corinto, ya es obvio que está escribiendo a Tesalonicenses porque pasaba el más tiempo allá en Corinto. Bueno, entonces ya podemos decir que fue en Corinto durante su segundo viaje misionero. Y vemos, y lo puede ver también en el contexto de la carta, que son dos cartas
escritas dentro de unos meses al mismo grupo allá en la ciudad de Tesalónica. Bien, ok, eso Pastor, es le puedo Fabián. hacer le quiero hacer una pregunta. También se olvidaron de decir que en el viaje misionero también lo nombran a Macedonia, ¿puede ser? Bueno, Macedonia sería entonces Tesalónica, es una ciudad en la región de Macedonia. Claro. Entonces, y ya había salido Pablo y su equipo misionero de había salido de Tesalónica en Macedonia a Acaya, donde está Corinto. Entonces ya había salido de una región y pasado a otra. Bueno, todo bajo el control de los romanos. Bien, y una pregunta interesante, utilizamos la palabra Pablo aquí, ¿verdad? Alguien notó en sus comentarios que al principio de las dos cartas se dice, porque en las cartas romanas siempre nombran primero el escritor de la carta, y dice que no solamente Pablo, dice Pablo, Silvano y Timoteo, o Silas es otra forma del mismo nombre, es como decir José o Pepe hoy en día, ¿verdad? Entonces, pero Silvano, Silas, ¿por qué? Estudiamos Hechos y vemos que eso fue el equipo que les visitó allá. Y el primer de Tesalonicenses también vemos que fue enviado a los creyentes, a los tesalonicenses, a Timoteo. Entonces, aunque vemos que fue el autor o usado por Dios, el escritor principal fue Pablo, ¿verdad? Es muy claro, pero todavía sabemos que él enfatiza ese punto, que estaban con él también el mismo, el mismo equipo, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que Pablo fue el escritor principal? No solamente del saludo, también de la despedida de segunda de Tesalonicenses. Pablo dice, segunda de Tesalonicenses 3:17, yo, Pablo, escribo este saludo en mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas, así escribo. Entonces podemos ver que fue la mano de Pablo que Dios utilizó para escribir la carta, aunque estuvieron con él también Silas y Timoteo. Todo eso fue el equipo, pero es claro que Pablo fue el escritor principal que Dios utilizó. Bien, ok, ahora vamos a seguir adelante. Y vamos a hablar, aquí profundicemos usando unos pasajes, no todos, pero los pasajes que voy a poner aquí van a ser pasajes que mencionaron ustedes como pasajes que les llamaron la atención. Y vamos a leer unos, no todos, pero algunos, para ayudarnos a ver unos temas principales de las cartas a los tesalonicenses. Importante recordar que es el proyecto final de este curso, es escribir en sus propias palabras sobre unas palabras sobre el tema principal de cada carta. Entonces, aquí vamos a ver unos temas principales de las cartas a los tesalonicenses. En primer lugar, en primer de Tesalonicenses habla mucho Pablo de las circunstancias, habla mucho de los movimientos del equipo misionero. Se puede ver en el mapa ahí cómo es. Macedonia está arriba, donde están Berea, Tesalónica, Filipos, y más abajo en Acaya, tenemos Corinto y Atenas. Vamos a empezar con Hechos. Para mí siempre me ayuda mucho leer lo de Hechos junto con las epístolas para ayudarme a entender las circunstancias de la visita de Pablo a las personas. Entonces, ¿quién quisiera leer de la Biblia? No lo voy a poner en la pantalla, pero de su Biblia en la mano, Hechos 17, 1-8. Yo ya la tengo a mano. No sé. Viviana, sí, por favor, Viviana. Bueno, dice
El alboroto en Tesalónica, es Hechos 17 del 1 al 8. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y se juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón, de los demás, los soltaron. Leí hasta el 9, hasta ahí llegó. Muchas gracias, Viviana. Algunas cosas que mencionar aquí. En primer lugar, habla de griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Entonces, lo vemos allá en las cartas también, que hay más gentiles que judíos. Más adelante, escuchamos de las persecuciones. Vamos a ver que siguen las persecuciones en Berea, ciudad no muy lejos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica, tenían tantas ganas de perseguir a los misioneros que los siguieron hasta la próxima ciudad. Entonces vemos vemos la fuerte persecución, que es un tema de las cartas a los tesalonicenses. Y última cosa, sabemos que por causa de las persecuciones salieron de repente. Parece que solamente pasaron tal vez 15 días, habla de 3 sábados, 3 días de reposo enseguida que pasaron allá, y tal vez un poco de tiempo después, pero no tenía mucho tiempo ya, y especialmente parece que fue cortado su tiempo de enseñanza, especialmente sobre qué, el tema de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque tienen muchas preguntas sobre ese tema principal. Bien, veo la mano de Marcelo. Marcelo, ¿tiene un comentario o duda? Sí, correcto, don Andrew. Es más que todo una duda, y debe haber totalmente el Espíritu Santo entrando con ellos como misioneros, porque fácilmente, como había tanta gente importante, la gente se puede haber dicho indiferente con los misioneros. Y digan lo que les dé la gana, ¿qué importa? Nosotros seguimos en lo mismo, seguimos en en nuestro día a día. Pero si hizo esa tal revuelta que hasta la Biblia y 2000 años después estamos hablando de esto, definitivamente es una prueba de que el Espíritu Santo estaba ahí. Creo que es eso. Y buen punto, Marcelo. De hecho, vamos a leer unas citas de 1 de Tesalonicenses más adelante, y vamos a ver ese mismo punto en lo que dice Pablo en sus cartas sobre la obra del Espíritu Santo a través del mensaje. Muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a leer unos versículos más de 1 de Tesalonicenses, donde habla de las mismas circunstancias. Y otra vez recordamos el principio bíblico, ¿verdad? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Vemos la inspiración del Espíritu Santo
que no hay error, que trabajan en equipo los mismos libros. Ahora vamos a leer el primero de Tesalonicenses 3, versículo 1 a 6. Voy a pedir a Arturo, déme confirmar que esos son los versículos. Sí, por favor. Entonces, lo que pasa es que dejaron, si recordamos, si ustedes estudiaron Hechos, si recuerdan del curso, que dejaron a Lucas en Filipos, porque utiliza la palabra nosotros en Hechos, cuando habla de la visita a Filipos, pero cuando llegan a Tesalónica habla en forma de ellos. Entonces, Lucas se quedó en Filipos. Después, vemos que Timoteo se quedó en Tesalónica. Entonces, ahora vamos a leer de 1 de Tesalonicenses 3, 1 a 6. Arturo, por favor. Sí, dice 1 Tesalonicenses 3, 1 al 6. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Unos temas allá, ¿verdad? Habla de un gran tema de 1 de Tesalonicenses y segunda, que habla de las persecuciones, que está de acuerdo con lo que leímos en Hechos, ¿verdad? Feroces los que perseguían a ellos en Tesalónica. También otro tema, vemos el amor fraternal que tenía para ellos Pablo, y vemos otra vez que él habla de enviar a Timoteo. Otra vez nos recuerda que habla de estar en Atenas, y vemos en Hechos que pasó tiempo Pablo en Atenas. Silas llegó de Berea, fueron juntos a Corinto, y pasaba mucho tiempo ya en Corinto. Entonces, parece que Timoteo fue co-escritor, según lo que dice al principio de la carta, también el mensajero que llevó la carta de 1 de Tesalonicenses a ellos también. Entonces, unos temas para que entendamos cómo Dios manejó los eventos para el bien de los creyentes en Tesalónica. Entonces, pero vemos los temas, ¿verdad? Y también vemos que por tener que salir de repente y sin haber completado su instrucción y capacitación, y tuvo que enviarles a Timoteo, no solamente para animarlos, también para afianzarlos, para confiarlos en la verdadera fe, para instruirlos más, ¿verdad? Con esta carta también vemos más instrucción, que tenían unas dudas, otra vez, especialmente sobre los últimos tiempos. Bien, ¿algo preguntas o dudas sobre las circunstancias de las cartas? Y vemos que parece que Timoteo, el joven Timoteo, que estaba corriendo entre Corinto y Tesalónica en ese tiempo, mandado por Pablo. Bien, ok, seguimos adelante entonces con los últimos tiempos, otro gran tema, otra vez. Y podemos pensar Dios utilizándolos, son inspiradas las cartas, pero Dios utilizando lo que pasaba, Timoteo trayendo las preguntas de los tesalonicenses a Pablo en Corinto, y él escribiendo sobre sus grandes preguntas, que tenían que ver mayormente con los últimos tiempos. Ok.
Vamos a leer dos partes de de Tesalonicenses primero. ¿Alguien nos puede leer primero de Tesalonicenses 4, 13? O antes, bueno, ya se juntaron unas personas que no saludé. Perdón. Vamos a saludar a Hernán. Hernán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Qué pena, llegué un poco tarde, pero aquí estoy presente para aprender cada día más y que el Espíritu Santo nos guíe en todo. Amén. Muchas gracias, Hernán. Creo que no saludé a Julio tampoco. Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pastor Andrew. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Aquí estamos. Muy bien, amén. Gracias, Julio. Jenny, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Disculpe el atraso. Bueno, es una bendición, Jenny. Y también saludamos a Héctor. Héctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profesor Andrew. Qué gusto, pues, nuevamente aquí en la clase. Un poquito mal con la señal del internet, pero estamos aquí. Muchas gracias y bendiciones, profesor. Excelente, igualmente. Gracias, Héctor. Entonces, ahora vamos a leer Primero de Tesalonicenses 4, 13 a 18. Leo la mano de José Carrasco. José, ¿nos puede hacer el favor de leer? Sí, profesor. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Le decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Muchas gracias, José. Muchas gracias. José leo lo de la versión Reina Valera contemporánea, que también yo tengo aquí. Algunos de ustedes tienen la Reina Valera 60, ¿verdad? Y en esta versión, como nos leo José, en versículo 13 habla de sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. Pero en la Reina Valera 60 no utiliza la palabra muerto, ¿verdad? ¿Qué dice? Duermen. Los que duerman, ¿verdad? Veo Jesucristo también en el caso de la hija de Jairo y de Lázaro, utiliza la misma palabra para hablar de la muerte, de dormir, ¿verdad? Otra vez sabemos que eso no cambia la doctrina, que cuando morimos sabemos lo que pasa, el alma, el cuerpo se queda aquí, el alma va al cielo para el creyente, al infierno para el incrédulo, pero es un término bíblico que se utiliza de vez en cuando. Bien, ok. Marcelo, veo la mano de usted. Sí, era una pregunta que había hecho en el chat. Uh-huh. Sí, eso. ¿Siempre duermen? ¿Es muerto? No siempre, bueno, a veces, bueno, En este vez, caso de Tesalonicenses 4. sí, en este caso sí, como sabemos es por el contexto, ¿verdad? Que están hablando y ni se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Entonces los que no tienen Cristo, la muerte es el fin, ¿verdad? Entonces utiliza esa palabra para hablar de ese tiempo y también del contexto, como sabemos que está hablando de la muerte, porque en versículo 15 utiliza la misma palabra a los que murieron. Entonces, obvio, en ese contexto que está hablando de la muerte en este caso. Más adelante, en versículo 17, utiliza la famosa palabra arrebatados. Vamos a hablar específicamente de esa palabra
más tarde, pero en esta clase, porque bueno, lo vamos a tratar esa palabra de una manera especial, porque que va a decir unas cosas que mencionar aquí. No es diferente, siempre usamos la Biblia para interpretar a sí misma, ¿verdad? No es diferente que lo que vemos también en palabras claras en Mateo 26, cuando Jesucristo habla del último día. No estamos hablando de otro evento, ¿verdad? Estamos hablando del último día, cuando Jesucristo viene, como dice Jesucristo en Mateo 26, Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Entonces no estamos hablando de otro día, es el mismo día que vemos allá en Mateo 25, también en Daniel también habla de ese día de juicio, en términos más difíciles tal vez en Daniel. También en Apocalipsis 1 habla del mismo día de juicio. Entonces, el mismo día. Bien. Veo la mano de Fabián. ¿Algo sobre los últimos tiempos, Fabián? Bueno, no, yo le quería preguntar algo respecto al tema de la muerte, ¿no? Le quería preguntar, cuando una persona muere en Cristo, o sea, si es cristiana y murió, ¿inmediatamente va a la presencia del Señor cuando muere o va al aliento de vida, que sería cuando Dios sopló y formó al hombre? Porque los adventistas, por ejemplo, piensan eso. Ellos piensan que duermen y otros dicen que van al cielo directamente. Bueno, en lo que vemos, un ejemplo muy bueno en entender que la persona es consciente de lo que está pasando, podemos usar tal vez la historia del rico y de Lázaro, que Lázaro estaba allá después de la muerte, fue al cielo. También hablan en Hebreos, déjeme buscar el pasaje, que habla de hay un juicio, entonces hay un juicio en un sentido personal para cada persona después de la muerte, ¿verdad? Entonces sería en Hebreos, dame un momento para buscar la cita. Bueno, eso sería Hebreos 9:27, que habla de un juicio personal. Entonces, para el día muerto, ¿qué es el día final? El juicio, y que es en primer lugar personal, donde la alma va al cielo para estar en el cielo y estar con Cristo, como vemos también en Apocalipsis. Ya es público el mismo juicio, ¿verdad? Ya es público el mismo juicio. ¿Está bien, Fabián? No, por eso usted me está diciendo que la persona cuando muere, una vez que muere, va al juicio. Después del juicio va a la vida eterna o a la condenación. Así es. Y Ajá. después del juicio final, va cuerpo ya glorificado y alma al cielo. Entonces ya con el día de juicio, como vemos allá en 1 de Tesalonicenses 4, ya después, entonces va a resucitar el creyente y alma y cuerpo, el cuerpo ya glorificado va con él. Otra pregunta que vimos en el grupo, que dice que los creyentes, ¿dónde está? Y los muertos en Cristo resucitan primero. Bueno, no habla de los incrédulos, porque está hablando específicamente con ellos sobre los creyentes que ya habían muerto, pero lo que es también claro que no dice que no van a resucitar los incrédulos, pero está hablando específicamente de los creyentes. Lo que vemos en Mateo 25 es que en Apocalipsis 1, donde dice todos los ojos lo van a ver, lo que vemos aquí es que sí, los creyentes van a resucitar primero a la vida eterna, pero no menciona aquí en esta parte, la otra parte, que también es bíblica, que los incrédulos también resucitarán a la condenación. Su juicio personal, su condenación ya va a ser público también. ¿Te digo una?
Ok, está bien. Veo la mano de usted, Marcelo. No sé si es tema para preguntar ahora, pero si le parece, cuando habla Mateo del Hades, donde están las dos, es representativo el rico y Lázaro, y lo Ujú. que va a pasar, o es ¿cómo se llama? Una parábola. Esa es la Bueno, pregunta. Es porque la entonces, parábola en sí es una comparación, sí, ¿verdad? Que hacía Jesús, era un experto en eso. Pero sí. lo que digo, sí, sí, no sé si es tema para ahora, si no lo dejamos para Bueno, después, como usted diga. bueno, si me permite una explicación rápida. Claro, claro. Casi siempre cuando es una parábola, dice Jesús que es una parábola. El reino de Dios es como un sembrador, por ejemplo. Y lo que pasa es que cuando leemos la historia de Lucas, no dice eso. Sencillamente empieza, había un hombre rico. Así empieza la historia. Entonces, hay un debate entre creyentes verdaderos y eruditos si es historia verdadera o si es parábola. Bueno, al fin de cuentas, el significado es igual. La única cosa que no parece que ser más algo que Jesús utiliza para enseñar sin ser algo que va a pasar, sería la conversación entre el infierno y el cielo. Eso no es algo que vemos en otros lugares. Bueno, ¿está bien, Marcelo? Sí, pero es una pregunta, ¿y el Hades en sí, cuál sería el significado? El Porque Hades, habla entonces, en ese caso nos presta la mitología griega su palabra del infierno. Entonces, porque la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griega, entonces utiliza el nombre común en ese tiempo para lo que llamamos el infierno. Bien, ok, vamos a seguir adelante leyendo otra parte, 5, 1 y 2, por favor. Si alguien nos puede leer 1 de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Cualquier persona que tiene la Biblia abierta nos puede leer. Lo tengo yo, pastor. Está bien, Viviana, adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bien, entonces utilizando aquí términos que también el Señor Jesucristo utilizó, ¿verdad? El ladrón en la noche, como utiliza Jesucristo en Mateo 24 y en Lucas 12, también en 2 de Pedro 3, y nos recuerda que es un hecho muy firme, muy bíblico, que nadie sabrá el día y la hora. Entonces, la señal más fácil por lo cual podemos identificar un falso profeta es si predicen el día del fin del mundo. No, sencillamente es algo tan claro en las escrituras que nos hace muy fácil reconocer alguien que es falso profeta, pero es tan común, ¿verdad? Tantas personas tras los años han tratado de predecir lo que va a pasar el fin del mundo, y evidentemente también tenían el mismo problema de ese entonces también. Bueno. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Fabián, sí. Sí, me quedó la duda. No sé si lo vamos a tocar en el tema de la clase de hoy, pero por las dudas yo se lo digo para que a ver si lo vamos a desarrollar. El periodo de los 1000 años, ¿en qué momento aparece? O sea, el reinado milenial, ¿eso aparece después de la venida de Cristo o antes? Bueno, entonces, Fabián, muy importante reconocer este punto. Es algo de que debemos hablar.
La Biblia no habla de una literal, de un periodo literal de 1000 años. Entonces, el único lugar donde habla de los 1000 años está en Apocalipsis 20. Y sabemos algo de los números y imágenes de Apocalipsis que son simbólicos. Entonces, en ese caso, simboliza el tiempo. Habla de, en Apocalipsis dice que Jesucristo vino una vez y 1000 años después viene otra vez. Entonces, los 1000 años son el tiempo completo, no es un número literal, es el tiempo completo entre la primera venida de Jesucristo en Belén, cuando vino, vivió, sufrió, murió, resucitó y ascendió, y el tiempo hasta que venga de nuevo en el día final. Entonces, Claro, pero lo que le quería decir, el milenio va a estar acá, o sea, no va a estar acá en la tierra. bueno, estamos en el milenio actualmente. Bienvenido Ajá, al milenio, Fabián. Aquí estamos. ajá, Porque lo que claro. pasa es que habla del tiempo entre la primera venida y la segunda. No estamos ahora en ese sentido en el 1000 años, que no es un 1000 años literal, es el tiempo entre las dos venidas de Jesucristo. Aquí estamos, viviéndolo, ¿verdad? Habla de... Sí, ahora comprendo. Sí. Y el reino de Jesucristo está en nuestros corazones. ¿De qué habla? ¿Jesucristo está reinando? Sí. Como Jesucristo mismo dice, mi reino está en el corazón. Algún día va a ser visual cuando estamos con él en el cielo. Perfecto. Muy importante el punto de aclarar, Fabián. Gracias. Muy importante, porque vemos que Jesucristo y algo, si estamos hablando con los milenialistas que quieren hablar de un reino literal aquí en el mundo de Jesucristo, primero de Tesalonicenses 4 es un capítulo muy bueno para utilizar, que prueba que no, ¿verdad? Jesucristo viene de nuevo y nos lleva para estar con él. Es así, ¿verdad? No es un reino de 1000 años en este mundo visual, así no. Lo vemos aquí en 1 de Tesalonicenses 4, entonces es un muy buen punto que mencionar. También, segunda de Tesalonicenses habla de los últimos tiempos también, del hombre de pecado. Vamos a hablar de eso también, el otro tema. No lo vamos a leer actualmente, más adelante lo vamos a leer. Primero de Tesalonicenses 2, vamos a leer el capítulo más adelante, porque vimos todas las preguntas en el grupo, muchas preguntas sobre segunda de Tesalonicenses 2. Entonces vamos a tomar tiempo para leerlo con cuidado más adelante. Ok. Y hay muchos, entonces ya hemos visto los temas, ¿verdad? De las circunstancias de los viajes misioneros, el tema de los últimos tiempos, y también el otro tema, consejos para la vida cristiana consejos para la vida cristiana bajo persecuciones. Vivían bajo las persecuciones y les da muchos consejos prácticos para ellos, y especialmente para los que sufren. Vamos a sencillamente leer unos en forma rápida. Aquí, 1 de Tesalonicenses, 4, versículos 3 a 5. ¿Quién quisiera leer? Jenny, por favor. ¿Lo puedo leer? Sí, Arturo, está bien. Sí, 4, 3 a 5. Sí, Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bien, muy bien, gracias, Arturo. Nos preguntaron a alguien, unos, sobre el significado de la fornicación. En la palabra griega ya, a veces utiliza esas palabras hoy en día para solamente hablar de relaciones sexuales antes del matrimonio. La palabra original es porneo,
que significa, por lo cual tenemos la palabra actual pornografía. La palabra original sencillamente significa cualquier tipo de inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces, cualquier uso de la intimidad, de relaciones sexuales fuera del plan de Dios en el matrimonio. Entonces, eso es un consejo, ¿verdad? Algo que Dios quiere para nosotros, la ley de Dios como guía para el creyente. Ahora vamos a capítulo 5 del mismo primer de Tesalonicenses. Bueno, vamos a seguir adelante ahora porque tenemos muchas cosas de que hablar. Entonces, Jenny, ¿nos puede leer versículo 16 a 18? Claro, Bien. con gusto, gracias. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Gracias. Entonces, 3 palabras, 3 versículos sencillos. Habla de la alegría de la vida cristiana y está gozo. O que estén siempre alegres o gozosos bajo persecuciones, ¿verdad? En todas las circunstancias. Tenemos el gozo y alegría de saber que tenemos nuestro Salvador Jesucristo y el destino en el cielo. La vida del creyente es una vida de oración constante, ¿verdad? Entonces vamos a querer orar sin cesar. Gracias, Jenny. Ahora vamos a leer unos pasajes más antes de hablar con los temas más complicados. ¿Alguien nos puede leer 2 de Tesalonicenses 1, 3 y 4? Sí, pastor. Por favor, Hernán. Segunda de Tesalonicenses 3 y 4, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Muy bien, gracias, Hernán. Entonces, vemos el orgullo de Pablo en el buen sentido, ¿verdad? El orgullo cristiano, ¿verdad? Del líder que había compartido con ellos el mensaje de Jesucristo y había visto el poder de Dios en sus vidas. A pesar de los sufrimientos, ¿verdad? Ellos seguían adelante en la fe y en el amor. Gracias, Hernán. ¿Alguien nos puede leer según de Tesalonicenses 2, 15 a 16? Luis, por favor. Luis, por favor. Bueno, amén. Versículo 15. Manteneos pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya de palabra, ya por carta nuestra. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que de gracia nos amó y nos otorgó una consolación eterna, una buena esperanza. Muchas gracias, Luis. Vemos que habla Pablo de las mismas cartas, ¿verdad? Entonces, animándolos a mantenerse firmes en lo que había escuchado de él y también de las cartas que todavía estudiamos hoy, ¿verdad? Palabra inspirada por Dios, confiable, algo de que vamos a querer estudiar. Bien, un pasaje más. 3, 14 a 15. Hermano. Oswaldo, por favor. Según Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15, dice así. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y si no, os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Bien, ok. Unos de ustedes han tenido que tomar ese paso, ¿verdad? De apartarse, de separarse de un grupo que no enseñaba la verdad. Es difícil, ¿verdad? Pero es algo que Dios quiere, ¿verdad? Si no obedecemos esta carta, entonces la misma
carta inspirada, ¿verdad? La palabra inspirada. Tenemos algo difícil que decir, que es, bueno, no vamos a tratar a la persona como enemigo, como hermano desviado, y vamos a tener que dice, no juntarnos con la persona que sí enseña, ¿verdad? Es algo difícil, no fácil, pero es algo bíblico que Dios. Pastor, le quiero decir, lo que usted está diciendo es exhortar con amor y paciencia a la persona, que no, Ujú. que está en una doctrina contraria. Sí, así es, pero Ajá. no, sí, gracias Fabián, pero no podemos seguir adelante como si no fuera nada, ¿verdad? Es un balance, vamos a querer hablar con amor, ¿verdad? Porque es peligroso enseñar lo que no es bíblico y al mismo tiempo, como dice, que no se juntan con él, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que separarnos de la persona por causa de la doctrina, de la enseñanza. Y es difícil, pero en un lado ya escuchamos las palabras de amor fraternal que tiene Pablo en en capítulo 1 de esta misma carta, y después vemos el otro lado difícil de la misma doctrina, enseñanza del compañerismo. Bien, a veces tenemos que desconectar de las personas por esas cuestiones. Bien, ok. 2 pasajes más antes de hablar de las grandes preguntas. Primero de Tesalonicenses, ¿alguien nos puede leer 1, versículo 4? Es un comentario que escuchamos antes de Marcelo sobre, es algo que él mencionó cuando leíamos allá en Hechos. Primero de Tesalonicenses 1, 4. Sí, pastor. Sí, por favor. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Bueno, hablamos de esa misma doctrina, ¿verdad? En Efesios, de la elección, ¿verdad? Entonces, Dios, quien había llamado a ellos, los había escogido desde la eternidad. Gracias, Hernán. Ahora, 5:27, uno de los últimos versículos de la carta. Leo, pastor. Otra vez, Hernán, sigue adelante. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Bien, entonces otro punto importante es el deseo original de la carta que sea para todos los santos hermanos, ¿verdad? No es algo que estamos robando de los tesalonicenses su carta. Es algo que no es solamente para ellos, sino para todos nosotros también. Es para nuestro bien y edificación. Ok. Y unos pasajes más. No vamos a leer de 13 y 14. ¿Alguien nos puede leer el último versículo ya? Segunda de Tesalonicenses 3, 10. Segunda de Tesalonicenses 3, 10. Uno de los más conocidos. Luis, por favor. Sí, espera que la pongo en otra versión. Acá la tengo. Y mientras estuvimos entre vosotros, os advertíamos que el que no quiere trabajar, no coma. Bueno, consejos, ¿verdad? Un pasaje muy bien conocido de la Biblia viene de la carta a los tesalonicenses. ¿Qué es el deseo de Dios para nuestras vidas? Que también que trabajemos, ¿verdad? Que busquemos cómo usar nuestro tiempo porque Dios provee por nosotros. Bueno, a veces en la Biblia vemos que lo hace por maneras milagrosas, generalmente, por darnos la habilidad de trabajar, o trabajar con familia, o hacer lo que podemos hacer para que Él nos puede proveer por maneras así. Ahora vamos a las preguntas difíciles. Es una de dos de las preguntas que vemos. Un participante aquí nos preguntó, ¿ya estamos viviendo esos momentos de la apostasía de que habla en 2
de Tesalonicenses 2, ya se ha manifestado el hombre de pecado. Entonces, voy a poner ahora en la pantalla, segunda de Tesalonicenses 2, 1 a 12. Vamos a leerlo parte por parte y después voy a tener unas conclusiones. Entonces, aquí en la pantalla tenemos segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, empezando con el primer versículo. ¿Quién quisiera leer? Amén. Osvaldo, por favor. Dice, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, seguimos, por favor, Osvaldo. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llegan al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Ok, notan las palabras, haciéndose pasar por Dios. Voy a comentar al final. Siga, por favor, Osvaldo. Amén, hermano. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bien, seguimos, por favor, Osvaldo. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios le envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Muchas gracias, Osvaldo. Algo que notar. ¿Qué dice lo de este hombre de perdición, hombre de pecado? Es la falsedad por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Entonces tiene que ver con la doctrina, la enseñanza y la salvación misma, el peligro más grande. Algunas cosas que poner aquí en la pantalla. El hombre de pecado está condenado a la destrucción. Entonces no hay una cuestión que al final de cuentas lo que va a pasar con él. Versículo 3. Versículo 4. Se promocionará a sí mismo como divino. Lo mencionamos, ¿verdad? Lo va a poner en el lugar de Dios. Importante mencionar que la palabra anticristo no significa especialmente contra Cristo. La palabra griega significa en el lugar de Cristo. Entonces, lo vemos en las mismas características aquí del hombre de pecado, el hombre de perdición, aquí en 2 de Tesalonicenses. 3. Durante un tiempo el anticristo fue retenido. Entonces, en versículos 6 y 7 habla de, ¿saben quién lo retiene? Nosotros no sabemos, ¿verdad? Vamos a identificarlo más adelante. Puede ser es por el Espíritu Santo que dejó que su palabra expandía por un tiempo antes de que se reveló este anticristo, hombre de pecado, pero no nos dice exactamente. Probablemente sencillamente podríamos decir que es Dios, ¿verdad? Que tiene el plan. Pero el anticristo, el hombre de pecado, debía ser revelado. Lo vemos allá en versículo 8. Seguimos. Jesucristo venció el poder del anticristo. Nos llama la atención estas palabras. Alguien nos lo puso en el grupo. ¿Cómo? Con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. El espíritu de su boca lo vemos también en una imagen de Apocalipsis. Lo que salía de su boca fue una espada, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo venció el poder del anticristo? Con lo que sale de su boca, con su misma palabra y también con su venida de nuevo. Otro punto, también versículo 8. La destrucción final en el último día. El anticristo realizará muchos señales convincentes, ¿verdad? Entonces pensamos que, ¿de quién estamos hablando, verdad? ¿De quién estamos hablando? Muchos son engañados a el juicio de Dios debido a su negación de la verdad, especialmente el camino de salvación. Importante ese punto, especialmente el camino de salvación, como vemos en versículo 10, ¿verdad? Entonces, en vez de recibir el amor de la verdad para ser salvados, ¿verdad? Tiene que ver con la cuestión de la salvación. Entonces, con todo eso en mente, y es algo que ustedes creo que han visto antes, es algo que mencionar, que viendo la historia, alguien que venía poco después de Pablo, que se pone en el lugar de Dios, que pone obstáculos en el camino de salvación, pensamos en el Papa. Y eso es algo que sale de Juan Pablo II. Dice, la justificación, o ser justificados antes de Dios, incluye la remisión de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Más adelante, en el mismo contexto, Juan Pablo II habla de que uno puede ser salvo sin conocer el Evangelio de Cristo, pero que sin embargo buscan a Dios con un corazón sincero. Entonces, niegan la salvación por Cristo, que es necesario Cristo para la salvación. Entonces, por eso, y usando estas palabras, y sencillamente lo que hemos mostrado, reconocemos que no es un solo papa. Entonces, no diríamos que Juan Pablo II es el mismo anticristo, diríamos que es el espíritu que es el papado, que es donde vemos las actitudes y acciones que vemos aquí en 2 de Tesalonicenses 2. Bueno, por la cuestión de tiempo, vamos a seguir adelante con otro punto, y si alguien quisiera quedarse después de la clase, podríamos hablar después de la despedida un poco más del tema. Ok, creo, porque sé que es mucho, pero hay otra cosa, especialmente porque yo vi muchas preguntas sobre esta cuestión de 2 de Tesalonicenses 2. Antes nuestra hermana Viviana mencionó la Biblia popular. También es un recurso muy bueno que utilizar, que tiene la misma explicación muy clara. ¿Verdad, Viviana? Sí, pastor. Hay 9 puntos principales donde explica todo esto sobre el Papa, donde da detalles de los... Si quiere, tengo 2 minutitos, lo leo para que los hermanos más o menos se den cuenta. Yo lo anoté. El primer punto dice, el apartarse de la verdad de la salvación vendría acompañado de la revelación del anticristo, el hombre de pecado. Punto 2. El anticristo se exaltaría a sí mismo para llegar a ser igual a Dios en el corazón del hombre. Punto 3. La oposición a Cristo ya estaba en proceso cuando Pablo escribió estas palabras, pero Dios no le permitiría obrar abiertamente. Punto 4. Con el tiempo, Dios le permitiría actuar abiertamente, y eso resultaría en la revelación clara del anticristo como un oponente a Dios. Punto 5. Con su palabra, Jesús derribaría el poder del anticristo. Punto 6. En su segunda venida, Jesús destruirá completamente al anticristo. Punto 7. El anticristo tendría éxito en llevar a cabo la apostasía
porque Satanás lo apoyaría con milagros para muchos que se desvíen. Punto 8. Satanás también usaría su poder para los seguidores del anticristo a unirse con el hombre del pecado para negar la verdad de la salvación. Punto 9. Debido a su negación de la verdad, Dios endurecería a los seguidores del anticristo en la ilusión de que estaban en el camino de la salvación. Ahí habla claramente de la Iglesia Católica Romana. Los prodigios y los milagros hechos por Satanás se deben a todos los santos que hay, la Iglesia Católica, la Virgen Sadevita, la Virgen de Satanudo y tantos más, donde le atribuyen milagros. Al mismo Papa Juan Pablo II lo quieren atribuir también con poder de milagro, lo quieren ahora canonizar. Y bueno, después dice, debido un resumen chiquitito, que después los hermanos lo pueden buscar, dice, a ver, acá lo tengo, para terminar, ¿qué lo detiene? Dice, ¿qué detiene al anticristo? Es la palabra de Dios y el amor de todos los creyentes. Por eso esa palabra, y con su palabra, Cristo mantiene su lugar en el corazón de los creyentes, contra todo lo que quisiera reemplazarlo y ocultarlo. Entonces, la verdadera predicación de la verdad es lo que detiene también la manifestación de todo, ¿no? Lo detiene eso. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por compartir. Y es así, ¿verdad? Dios nos da la palabra aquí en 2 de Tesalonicenses y también en otros lugares como 1 de Juan y Apocalipsis para que identifiquemos el peligro espiritual, ¿verdad? Para nuestro bien. Entonces, por eso identificamos a quién es y el peligro de una predicación de salvación por obras en vez de salvación por obras. Bien, si quisieran ustedes hablar más del tema, me voy a quedar después de la despedida. Otra pregunta que tuvimos. ¿Qué es arrebatados? Entonces, eso viene de 1 de Tesalonicenses 4, versículo 17. Eso es lo que dice. Esta es la versión, y es importante notarlo. La versión Reina Valera 60. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos hablando de los que habían muertos y en lo que leímos antes, resucitados, ¿verdad? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra difícil es la palabra arrebatados. Entonces hice un pequeño estudio, checando en primer lugar todas las traducciones en español. Y lo que pasa es que todos los que están en la familia Reina Valera utilizan esa palabra arrebatados. Los demás, generalmente, no todos, unos utilizan esa misma palabra, pero muchos no. Este es un ejemplo de una palabra, una versión de la Biblia que generalmente es confiable, que es Dios habla hoy. Eso es lo que dice. Se puede ver que tiene el mismo sentido, pero utilizando otra palabra. Dice, después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y después yo hice un pequeño estudio de la palabra en griego. Y la palabra original significa sencillamente llevados, pero con fuerza, con poder. Entonces, una traducción mejor es la palabra llevado. La palabra, y después hice otro estudio a ver, ¿de dónde venía esa palabra arrebatados? Eso, de hecho, viene de la Vulgata, la traducción latina de la Biblia en griego, y se puede entender que eso es originalmente tal vez significaba
ser llevados con fuerza, pero todo el mundo ya cuando escuchan esa palabra arrebatados o el arrebatamiento, piensan en como algo secreto, donde están como llevados secretamente los creyentes del mundo y quedan los incrédulos, ¿verdad? Este pasaje habla de algo que pasa juntamente con ellos. Es el día final, Jesucristo viene en gloria, como vemos en versículo, ¿dónde está? En versículo 16, el versículo antes. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Entonces no es nada secreto, viene con voz de arcángel, con trompeta, es algo muy público, muy obvio para todos. Es el día de juicio, es el día final, de que también habla en Mateo 25, entre muchos otros lugares. Entonces, y bueno, y para mí esa palabra es difícil, arrebatados, pero el concepto no es. Somos ya llevados con el Señor para estar con Él para siempre. Es sencillamente lo que dice, otra vez usamos los versículos sencillos para ayudarnos con los versículos más difíciles. Juan 14, eso es lo que dice Jesucristo a sus discípulos antes de ascender, ¿verdad? Antes de sufrir, morir, resucitar y regresar a su Padre. Dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén. Entonces lo que tenemos aquí no es nada diferente de lo que Jesucristo habla en Juan 14, cuando habla de regresar a su Padre para preparar un lugar, regresar algún día para llevarnos para estar con Él. Sencillamente es lo que está diciendo aquí. Otra vez, por la cuestión de tiempo, les voy a dar la explicación ahora y después de la despedida podemos hablar más de la pregunta. Otro punto aquí vemos que el apóstol utiliza la palabra nosotros en este lugar, pero sabemos que ya no va a ser uno de los vivos, sino los muertos, Pablo, en el tiempo del día de juicio. ¿Por qué utiliza nosotros? Sencillamente dice nosotros los que vivimos. Entonces sería los de nosotros que ya todavía queden vivos. Va a ser así, ¿verdad? Entonces no es una predicción mala que va a sobrevivir hasta el día de juicio. El Pablo sencillamente está diciendo que los de nosotros que todavía vivimos cuando Jesucristo viene de nuevo. Bien, ok. Otras preguntas y vamos a hacerlo de una manera rápida. Y eso es algo de que hablamos antes, ¿verdad? No solamente los que murieron en la fe serán resucitados, pero todos. Aquí solo menciona porque está hablando a personas que tienen esa duda sobre unos hermanos en la fe que se habían muerto. Podemos pensar que tal vez por la persecución. Entonces la pregunta que ellos tenían no tenía que ver con los incrédulos, sino los creyentes. Otra vez, siempre la parte más clara cuando habla de eso es Mateo 25, donde habla de estas preguntas en términos muy sencillos. En 1 de Tesalonicenses 5:19 habla de no apagar el espíritu. Vemos qué está pasando en el versículo después. Dice, no menosprecien las profecías. Pensamos en cómo funciona el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la palabra. En ese tiempo también trabajaba a través de profecías directas, especialmente por la palabra de Dios en la boca de Pablo. Entonces no es algo que el creyente quisiera apagar el espíritu. Entonces, ¿cómo lo hacemos hoy en día? ¿Cómo seguimos esta palabra de Dios de no apagar el espíritu?
bueno, nosotros usamos la palabra de Dios, donde es activo el Espíritu Santo. Otra pregunta aquí de 1 Corintios 4:3. Ya hablamos de esta pregunta, ¿verdad? De la palabra fornicación. Ya hablamos de la palabra fornicación, que significa cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ok, y una más, la última del día. 4:13. Habla de los que duerman. Ya hablamos de la pregunta, ¿verdad? Ya hablamos que en el contexto, especialmente comparando versículo 13 con versículo 15, vemos que está hablando con personas ya muertos cuando habla de los que duerman. Los que no tienen esperanza, en el mismo versículo, está hablando de la actitud del creyente al tiempo de la muerte de otro creyente, ¿verdad? Que eso, y no se van a poner tristes como no hubiera esperanza. Para el incrédulo no hay esperanza, porque no hay vida después de la muerte, no hay cielo. Entonces, sabemos por qué se ponen tristes ellos. Para nosotros tal vez hay tristeza a perder a un amigo creyente, a un miembro de nuestra familia, pero si la persona es un creyente, a pesar de la tristeza también hay esperanza. Nosotros tenemos esperanza y es importante notarla. Bien, bueno, si tienen preguntas o dudas sobre estas preguntas o otras, o sobre las cuestiones del hombre de perdición, o de la venida de nuevo de Jesucristo. Yo tengo una pregunta para formularle, Sí. pastor. Sí, Yo tengo una pregunta. Fabián, si después Bueno. de la despedida, Fabián, ¿ok? Bien, Entonces, bueno. vamos a orar, despedir los que tienen que irse y después tomar un poco de tiempo para contestar cualquier duda o pregunta que queda. Bien, lo que sigue. La próxima clase, el jueves, con el favor de Dios, vamos a estar aquí a la misma hora. Disculpa la confusión de hoy. Yo tenía otra reunión la reunión de la junta directiva una hora antes y se me confundió. La tarea enviada por WhatsApp, el proyecto final, espero que tienen sus apuntes o ya tienen los apuntes mentales por lo menos. Una de las cosas que queremos es que ya saben dónde buscar respuestas en las epístolas, donde trata de ciertos temas. Entonces ya están pensando, 1 y 2 de Tesalonicenses habla del hombre de perdición, habla de los últimos tiempos, habla de la cuestión de la persecución de los creyentes y cómo lo podemos soportar. Bien, ok. Habiendo dicho todo esto, vamos ahora a concluir con una oración. Después les voy a despedir. Para los que quisieran preguntar algo más, Fabián y otros, pueden quedarse. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la gran confianza que tenemos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. A pesar de persecuciones en este mundo, a pesar de las dificultades del mundo actual donde vivimos, a pesar de la obra del hombre del pecado, Señor, tenemos confianza. Por Jesucristo vino una vez para salvarnos con su vida, muerte y resurrección, y vendrá otra vez para llevarnos para estar con Él para siempre. Ayúdanos, Señor, a siempre tener esta confianza a pesar de las cosas que pasen en nuestras vidas, para que todos nosotros en esta clase tengamos una gloriosa reunión en el cielo con nuestro Salvador. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Amén, pastor. Muy buenas noches. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas noches. Dios los Buenas bendiga. noches. Que Dios les bendiga. Amén, pastor. Buenas Dios bendiga, noches. hermano. Dios bendiga. Pero
Dios bendiga. Buenas Buen noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, a la pregunta, Marcelo. Dios habla hoy, lo que es una traducción simplificada. Entonces, en algunos lugares hay unas cuestiones donde a mí no me encanta la traducción, pero generalmente es de confianza la traducción. Pero es simplificada, entonces un nivel es recomendable, especialmente si para usar con personas que no leen mucho, tal vez. Entonces, para recomendar a alguien, porque sabemos de las dificultades con la Reina Valera 60, que la traducción es difícil y utiliza palabras complicadas. Entonces, eso es de la... Dios habla hoy, sí, bueno. Vemos en el ejemplo que utilizamos hoy, es muy clara la traducción y para mí mejor que la Reina Valera. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, Marcelo y después Fabián. Marcelo. Disculpe, si quiere, bueno, está bien, de una vez. No, estuve estudiando de dónde venían las Biblias y vi que una parte venía de Antioquía y otra parte de Jerusalén para juntarse en Roma. Bueno, entonces, está ¿verdad que sí hablando o de no? los manuscritos, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí. ¿es cierto? ¿Anda por ahí? ¿Puede ser? Sí. Bueno, hay muchos. Entonces, bueno, bueno, se puede leer con libros tras libros del tema. Pero en general, sí, se puede decir que hay como dos familias de manuscritos del Nuevo Testamento, uno del lado oriental y otro del lado occidental. Correcto. Sencillamente, la evidencia es más que tenemos para cualquier otro libro antiguo. Bueno, 100 veces más de cualquier otro libro o otro récord del mundo antiguo. Entonces, sí, hay familias en general de manuscritos y están de acuerdo de los manuscritos. Hay unas cuestiones, como por ejemplo, sería de primero de Juan 5, 7, donde hay dificultades con el manuscrito, pero generalmente 99.9% del Nuevo Testamento no hay duda sobre lo que fue originalmente escrito. Ok. Para mí es confiable la 1960 porque sí me puse a estudiar un poco a ver de dónde venía. Entonces, por eso vi que habían dos lugares de donde venían diferentes. Entonces era la pregunta esa de Dios habla hoy. Pero no, sí, yo entiendo perfectamente. Ojalá que al final de cuentas la palabra es la que salva. Así que, sí, exactamente. Ojalá le llegue 2, 3 palabras y con eso, si Dios quiere, salva a la persona. Sí, exactamente. No, Gracias. Sí, exactamente. Gracias, Marcelo. Fabián, la pregunta que tenía. Sí, bueno, yo tengo una pregunta que me despertó inquietud. Yo he sentido de que dice que hay mucha gente que se va a quedar en la tierra, no sé si será cierto esto, en la cual dicen que no se podrá comprar ni vender. Entonces va a haber persecución y los van a matar por causa de Cristo. O sea, que el que quiera que quiera decir que es creyente, lo pueden llegar a matar. ¿Eso va a acontecer en algún momento en especial? ¿Cuándo, cuándo se da eso? Fabián, ¿de qué pasaje bíblico está hablando? No. Yo he sentido nombrar, pero no lo saqué de un pasaje bíblico, sino que a lo mejor, qué sé yo, alguno ve alguna película o algo que le cuentan y queda, bueno, a veces esas cosas, ¿no? Que a eso le quería referir. Bueno, entonces, Fabián, bueno, en primer lugar, vamos a querer siempre tener mucho cuidado con sacar cualquier cosa de películas y otras fuentes que no sea la Biblia, ¿verdad? Entonces,
si no viene de la Biblia, generalmente no es de confianza. Y ahora en las clases queremos respaldar todo con la palabra de Dios. Jesucristo sí habla de, entonces, un lugar que podemos ver que vamos a ver dificultades en este mundo. Sería en Mateo 24, donde Jesucristo sí habla de, sí, en Mateo 24, donde habla de las señales de los últimos tiempos. Pero casi todos los grandes peligros son peligros espirituales. Entonces, Jesucristo mismo dice que, no debemos tener mucho miedo de él que puede matar el cuerpo y no el alma. Sí, bueno, pero las persecuciones van a seguir existiendo, eso sí, o eso es lo que eso es lo que yo quería saber. Sí, y van a ser, según lo que vemos en Mateo 24, peores. Entonces dice, bueno leer, Fabián, te voy a dar una tarea extra, está bien. Ok, Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. 3 a 14. ¿Y qué hago? ¿Lo leo? ¿Lo voy leyendo? Bueno. Bueno, pero no ahora. Bueno. Léalo y envíame, Fabián, un mensaje personal a mi WhatsApp. Bueno, a ver qué entiendo yo de eso. Sí, exactamente. Porque y léalo con cuidado, y porque habla de las señales del fin. Y envíame un mensaje después de leerlo y vamos a hablar. Bueno, así que vamos a leer el contexto de lo que dice. Exactamente. Perfecto. Y muy bueno, Fabián, esa parte para ayudarnos. Bueno, eso era todo. Okay. Sí, entonces usted me da una tarea y yo lo leo y después le formulo la pregunta o la inquietud que tenga. Exactamente. Bueno, así arreglamos las cosas y tenemos la mente un poco más abierta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, listo, pastor, nos vemos. Excelente. Que Dios te bendiga, Fabián. Un placer. Ok. Y Juan, Tessy, ¿todo está bien con ustedes? ¿Solamente disfrutando de la charla o tenía preguntas o dudas? Pues nada más escuchando la charla para ver qué agarramos. Excelente. Muy bien, Juan. Muy bien. Desi, ¿algo más de este Chimbote? Tal vez no, Desi. Bueno. No, pastor, Desi. está bien. Okay. Sí, está bien, pastor. Gracias. Me quedó una pequeña duda, pastor, como que no le escuché, no le entendí muy bien cuando explicó sobre el tema porque mi pregunta fue justamente en la palabra dice que la palabra fornicación y luego habla sobre el tema de otro tema aparte de la inmoralidad sexual, ¿no? Entonces mi pregunta fue esa, entonces no me quedó bien en claro, pastor, eso. Ok, entonces eso viene, gracias Desi, viene de 1 de Corintios 4, versículo 3. Y dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda fornicación, o en mi traducción dice inmoralidad sexual. Y sigue el versículo 4, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Entonces habla del uso del cuerpo, especialmente en forma sexual. Entonces la palabra fornicación en el contexto bíblico que vemos es cualquier uso sexual del cuerpo que no está de acuerdo con el plan de Dios. Entonces sabemos que el plan de Dios es que las relaciones sexuales
sean entre una pareja casada, ¿verdad? Cualquier uso del don de la relación sexual fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. ¿Está bien de eso? Sí, pastor, o sea, ese lo tengo claro. Justamente lo que usted me dice está bien, ¿no? Está claro para mí desde siempre de que estoy aprendiendo la palabra de Dios. Pero ahí decía justamente algo más, y yo me refería a eso, o sea, también abarca algo más, como por decir un maltrato a los amigos, a las personas. Esa era la Bueno, pregunta. en ese lugar creo que es específicamente hablar, porque cuando vemos esa palabra misma, fornicación o inmoralidad sexual, generalmente tiene que ver con la cuestión del pecado sexual. Oh, perdimos a Desi. Espero que ya se contestó la pregunta. Bueno, ¿algo más? A Juan o Marcelo, ¿algo más de qué hablar? Si me permite, sí, claro. Sí, adelante. Ok, yo tengo varios conceptos de varias cosas que Academia de Cristo me lo ha puesto por medio de la palabra para entender. Ahí habla en Tesalonicenses la parte de las coronas. A mí me explicaron algo de las coronas que no vale la pena repetir, pero en Academia de Cristo la corona que habla ahí es para quién. Las coronas son que se gana, el que el creyente gana, o que yo no creo. Las coronas, ¿en qué significa? Porque muchas partes dice, bueno, la corona de algo por esta cosa, la corona de la otra cosa. No sé Bueno. si eso tiene algo que ver por Tesalonicenses se habla de la corona. Sí. Entonces quería saber si en Academia de Cristo, ¿cuál es la explicación para lo que son las coronas? Y siempre es bueno como usar la Biblia para entender, bueno, la Biblia como siempre decimos, ¿verdad? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a otro lugar donde utiliza la misma palabra corona. Viene de Apocalipsis 2:10, la segunda parte, donde dice, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, en el Imperio Romano, la corona no siempre fue como señal de, como ahora a veces pensamos es el rey o la reina que tiene la corona. En ese tiempo la corona que fue a cualquier persona que salió vencedor. Entonces a veces después de las competencias deportivas daban coronas. Entonces sabemos que a los que salen vencedores en este mundo, otro ejemplo del uso de la palabra vencedor, y no utilizo la palabra corona, pero tiene la misma idea, sería Romanos 8:37-39, donde habla de nosotros como más de vencedores en Cristo Jesús. Entonces el mismo concepto de salir vencedor en Cristo. Ok, perfecto. Pero no es que uno gana las coronas porque dice la corona de la vida, la corona de la otra cosa, ¿verdad? En varias cosas. Mm, mm, No es que un creyente tiene la capacidad de ganar la corona, porque todo lo hace Cristo, para Sí. nada. Pero yo me quedé pensando que, bueno, Pablo decía, bueno, con esto entonces tengo la corona, entonces tal vez es como vencedor Sí. en esa parte que pasó. ¿Y en cuál versículo específicamente está hablando, Marcelo? Ya le digo. Sí, un minuto. Pero es que yo lo había puesto en el WhatsApp. Ay, perdón. Pero es que puse un montón. Un minuto. La corona. Voy, un minuto. Creo que es 2:19, déjeme ver.
Dice, un minuto. Ah, sí. Entonces, sí es 2:19. No está hablando de Pablo de ellos y habla de los creyentes en Tesalónica como si fueran su corona, ¿verdad? Entonces, otra vez, señal de victoria. Entonces, señal, entonces no diciendo que él había ganado con sus obras, sino que señal de la victoria de Dios, ¿verdad? Entonces, él vio a ellos como señal de victoria de la palabra, porque lo vemos allá en como habla de querer estar con ellos y otra vez pensamos en las circunstancias, ¿verdad? En los primeros 2 capítulos de 1 de Tesalonicenses hablan mucho de las circunstancias de la predicación del evangelio, de la fe de ellos. Entonces fue marca de la victoria de Cristo. No, tal vez otra manera de decir la corona es como señal de la victoria de Cristo. Entonces, eso fue la corona para él. Pensar que, eso para él fue una señal de la victoria de Cristo. Correcto, porque sí, en algunas iglesias legalistas tratan de dar importancia al ser humano y entonces dice, claro, con eso usted gana la corona de Fire, con esto gana la corona de lo otro. Yo no creo en eso porque lo que creo es que nosotros somos nada y que Jesucristo es el que hace las obras y sí, siento convencido. Esa es una de las razones por la que estoy en la Academia de Cristo, porque estoy convencido de eso. Muy bien, sí. Totalmente. Pero esa era la pregunta. Sí, y pensamos también las otras cosas que escribe Pablo y es muy claro que él no consideraba sus propias obras ser parte de algo que él ganaba el favor, por la cual él ganaba el favor de Dios, ¿verdad? Habla de él como el primero de los pecadores. Entonces no es algo que él pensaba que tenía. Exacto. Sí. Bueno, bien. Ok, entonces, qué bendición poder hablar con ustedes. Gracias por quedarse hasta el fin. Bueno, ahí hemos llegado a este momento. Marcelo, Juan y Desi, fue un placer. Que Dios Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, pastor. Que Dios nos bendiga. Gracias. Nos vemos, Desi. hermanos. Buenas noches. Y Juan. Bonita noche. Gracias, Buenas igualmente. noches. Bendiga, cuídese mucho. Y ahí estamos. Gracias. Igual. Excelente explicación, todo claro. No, muchas gracias. Es un placer. A mí me gustó poder usar las preguntas de ustedes, porque me ayudó a pensar en cosas que no había pensado antes. Fue un placer. Ahí estamos, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente. Saludos a la familia. Gracias, igualmente, pastor. Gracias.